Entonces, la mediunidad constituye, en principio, un don. Está allá en Pablo, ¿no? Cuando él dice que el don de profecía, aunque algunos protestantes no quieren ligar el profeta al medium, pero en realidad el profeta era el medium, ¿no? En aquel entonces. Y un don que atiende, no sé si está bien en español, a la necesidad de las personas de reconocer su condición de espíritu inmortal. A veces estaba eterno, yo cambié porque un amigo nuestro dice, eterno es Dios, nosotros somos inmortales porque fuimos creados por Él. Y es un instrumento de promoción de su progreso espiritual. ¿De quién? De las personas que traban en contacto con la mediunidad. Entonces, tenemos que entender con el espiritismo la mediunidad como esto. Porque si vamos por otras ramas, la mediunidad está en el campo de la comunicación, seguro. Porque sirve de instrumento para la comunicación o de canal de comunicación entre dos planos de vida. Y mira cómo es la definición de la espiritualidad. Dos planos de vida, ¿por qué? Porque no hay mediunidad solamente entre nosotros. No hay solamente la comunicación de los espíritus con los encarnados. Hay comunicación de ellos entre ellos, porque hay diferentes planos de vida. ¿Se comprende esto? Hay planos superiores. ¿Quién ha leído Nuestro Hogar? Nuestro Hogar, esto. No voy a preguntar quién vio la película, porque la película no retrata todo, ¿no? El libro es bastante más rico, aunque la película haya quedado muy buena, ¿no? Vale la pena ver. Pero el libro dice en un dado momento que ellos se reúnen, forman un ambiente con el esfuerzo mental para que se materialice un espíritu de un sitio superior, que se va a materializar en nuestro hogar para hablar con ellos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién ha leído? Así que hay distintos planos de vida. Y la mediunidad funciona en todos estos planos de vida. No podemos hablar de mediunidad solamente en nuestro campo, ¿está bien? Pero en nuestro campo particular de encarnados, estamos utilizando la mediunidad de esta forma para entender que somos espíritus inmortales. Esta es la función fundamental. Una vez que se comprenda esto, vamos a tener contacto con ¿qué? Con la vida futura. Que Allan Kardec pone en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 2, como el eje de la enseñanza de Cristo. Una vez que uno comprende la vida futura, cambia su punto de vista y pasa a vivir de una manera muy distinta cuando la vida material va para la proporción que merece, que tiene su importancia, lógico que sí, pero la dimensión espiritual gana una importancia bastante más amplia cuando nosotros entendemos la vida futura. ¿Y para qué existe la mediunidad? Para promover nuestro adelantamiento, nuestra evolución espiritual. Es una facultad psíquica. ¿Por qué? Porque está en el campo del psiquismo. Dice respeto a la mente y está relacionada con las cuestiones psíquicas del ser. Depende de disposición orgánica especial. Opa, es decir, que no es solamente una facultad psíquica, también depende de la organización fisiológica. Y Allan Kardec deja esto muy claro, ¿no? Y después André Luiz va a especificar, a depender del comprometimiento de la persona en la encarnación, los espíritus van a intervenir en su mapa genético para que tenga condiciones de actuar mediúnicamente. Y ahí alguien podrá pensar, esto es para los grandes medios como Divaldo y Chico. A veces la persona tiene un compromiso en el centro espírita en donde actúa. Y está compromisado de atender a 500 espíritus en su encarnación. Nadie sabe de esto. Él atenderá 2 por semana. ¿Durante cuántos años? Y uno piensa, pero es un trabajito. Ningún trabajito es trabajito. Es aquel compromiso que la persona asumió. Y a veces los espíritus han intervenido genéticamente para que tuviera esta capacidad para poder actuar. Y él desencarna, llega al mundo espiritual justificado, como está en la expresión de Jesús. O sea, cumplió con aquello que ha sido, que como se comprometió de realizar.
E isto não é sempre que ocorre. Porque quando uno chega ao mundo espiritual e pode dizer assim, he cumprido com el compromisso, isto é uma realização. Depende então da disposição orgânica. Se não há de alguma maneira esta capacidade orgânica, por mais que a pessoa insista, não se vai desenvolver a faculdade. Não significa que não a tenha. Pode haver tenido em outra encarnação, mas a hora a conformação física não está preparada, não vai manifestar. Sim, por favor. A veces se dice que todos tenemos un grado de mediunidad, ¿no? O sea, sí. Quizá no sea la psicofonía, pero hay cierta sensibilidad, ¿no? Sí, todos tenemos. Ya he escuchado a una persona que dijo así, yo soy como la puerta. Y yo dije, es verdad. Tiene toda la razón, porque la puerta sirve de paso. Y la mediunidad es esta. Todos, aun cuando quieren decir que no, yo soy como una puerta, no siento nada. La puerta es para pasar y la mediunidad es para esto, ¿no? Dar el paso, y todos tenemos la sensibilidad, en un grado u otro. Todos tenemos una cosa que se está desarrollando, que se llama la inspiración. También estamos desarrollando la intuición, pero la intuición está en el campo anímico del ser. La intuición nos permite buscar en los arcanos de la experiencia que nosotros hemos tenido, propia. Pero la inspiración entonces son los espíritus que nos traen informaciones, nos brindan con determinados detalles y cosas que son necesarias. Y mínimamente, cuando la persona no tiene ni inspiración, ella tendrá sueños, aunque no se recuerde de ellos. Y durante el sueño va a tener contacto con los espíritus. Así que no hay nadie privado de este contacto, no hay. Por esto Allan Kardec pone que, como todos tenemos la sensibilidad, podríamos afirmar que todos somos medios, pero ni todos con mediunidad ostensible, visible, perceptible. Reside en el perispírito, o sea, no está radicada, aunque dependa de la organización física, está radicada en el perispírito, que es el cuerpo espiritual. ¿Quién dijo cuerpo espiritual? Pablo de Tarso. Él dice, sembramos cuerpos de carne y cosechamos cuerpos espirituales. ¿Está bien? Y los antiguos egipcios llamaban este mismo cuerpo de Ka. Una simple palabrita con la K y la A, K, que era el cuerpo espiritual, y que Allan Kardec llama de perispírito. Ahí está radicada la mediunidad. Conquista del hombre en experiencias evolutivas, o sea, es un desarrollo. Cuando dice allá que es un don, todo es don de Dios, pero es puesta en germen y se desarrolla con el tiempo. Todas las facultades se desarrollan con el esfuerzo, con la dedicación. Y la forma más segura de desarrollar la mediunidad, que nosotros vamos a intentar ver aún aquí, ¿no?, es efectivamente el ejercicio en beneficio del semelhante. No percibo nada, no veo nada, no sinto nada, va a auxiliar el semelhante que va a empezar a sentir. Sentir el drama del otro, el dolor del otro, el sufrimiento del otro. Y ser intermediario para que este dolor, este sufrimiento se alivie. Sometida a las leyes de la sintonía. Vamos profundizar esto un poco más adelante en los mecanismos, ¿no?, de la mediunidad, si tenemos tiempo. Vamos a avanzar. Varía en grado y género. O sea, no solamente, como hemos dicho ya, ¿no?, que algunos tienen una cierta sensibilidad, otros más sensibilidad, pero también va a funcionar en género. Unos tendrán psicofonía, otros psicografía, otros psicometría, otros escucharán, otros tendrán esta capacidad de percibir. Dice, estoy viendo pero no veo. No, porque no ve con los ojos, pero está viendo con el alma. ¿Está cierto? Y es difícil de escribir. La persona dice así, tú eres vidente.
E eu tenho que pensar antes de responder, porque que vai entender ela de minha resposta? Se digo sim, vai pensar que eu vejo os espíritos como estou vendo a vosotros. Aí eu tenho que dizer, depende do que queres dizer com vidente. Vidente, de repente, como estás pensando, não, pero sí que veo os espíritos. Pero agora como vou explicar como veo os espíritos? Está certo? E não é sempre, em certas ocasiões, em certos momentos, necessito concentração. Um dia estava em um restaurante com Divaldo, estávamos almoçando, e ele de repente se voltou. E aí todos nos espantamos, eu estava com uma amiga, e eu sentado, e miramos juntos, não havia nada, não? E ele disse, esta mediunidade, nos põe cada um, é porque normalmente empiezo a perceber por el rincón aqui do ojo, não? E aí quise fijar-me, e efetivamente estava passando um espírito que ele viu, ele chamou a atenção. Nós não hemos visto nada, mas ele viu. Então ele chamou a atenção e ele mirou, se fijou. Aún com toda a experiência e tal, a vezes se surpreende. Ele deixou transparecer que algo lhe havia chamado a atenção. Então vai variar em grado e gênero. Lá André Luiz comenta que quando um médium vê 20% de lo que ocorre em seu entorno, é um grande médium vidente. É muito cuidado, nada é absoluto. Um dia estávamos em um trabalho mediúnico e uma médium recebeu a Becerra de Menezes em um rincão. E lá vidente disse, eu tenho, e lá avaliação depois, eu tenho que dizer sinceramente que não recebiste a Becerra de Menezes. ¿Sabes por quê? Porque eu estava vendo a Becerra de Menezes do outro lado da mesa. Eu digo, que tamanha ignorância desta mulher vidente. Becerra de Menezes não podia irradiar? Não tem capacidade de estar aqui e lá meio aí do outro lado recebendo a comunicação? Então, há que tomar muito cuidado porque não é absoluto. O que vemos é conforme nossa capacidade. André Luiz disse, não? Os espíritos estão inspirando e um vê um regato, o outro vê árvores cerca de um rio, de um córrego, não? E assim cada um percebe como pode, não? Não é absoluto. Quem tem a razão? Todos estão certos, pero não absolutamente com a verdade, porque é como han captado, como han percebido. Vem a dificuldade da mediunidade, demonstra a imortalidade. Tranquilo, não? Vamos adelante. E aqui está em campo da comunicação, como hemos dicho, explicamos já isto. Vamos adelante. Moralmente neutral. Isto merece um pequeno análise para nós, não? A moral do médium interviene com a mediunidade, eu pergunto. Em um princípio não, pero sí por supuesto. Mira, es que ele tendrá a faculdade independiente de la moral que tenga. Pero a pergunta que é, se interviene a moral com a mediunidade? Interviene. Por que interviene? Porque a depender da condição moral do médium será o tipo de assistência que vai ter. ¿Está certo? E da afinidade. Sim, a sintonia, a afinidade. E aí estabelece o contato conforme o grado de afinidade. Surgimento da mediunidade. Como surge a mediunidade? Normalmente a pessoa sofre. É uma característica. Quem ha leído o Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda, não? Ele põe que uma das características mais comuns entre os médiuns é que todos empiezam com sua mediunidade atormentada, com sofrimento. Porque o primeiro que percebe é o que está em nosso entorno, são espíritos carenciados. Não tenhamos ilusão. Esta é nossa realidade. Pablo dijo que somos cercados por uma nuvem de testemunhos e não somos buenos testemunhos normalmente. O surgimento da faculdade mediúnica se dá na vida do ser, ampliando sua sensibilidade para a percepção do ambiente espiritual que o envolve, não? E é independente de suas convicções. Não importa se é espiritista, católico, budista, não interessa. De suas crenças, de sua situação social, se ele crê em Deus ou não crê em Deus, a convicção dele não intervém em nada. Quando tem que manifestar-se a mediunidade, se manifesta. Surgimento da mediunidade, então,
Aí um abuelito visitando al nietito que terminou de nascer, el abuelo já está em el mundo espiritual, ¿no? Se manifiesta em niños e viejos, em hombres e mulheres, qualquer seja su temperamento, su estado de salud, su grado de desarrollo intelectual y moral. Isto está en el libro de los medios de Allan Kardec. También esto es pacífico para todos, ¿no? Okay. Incluso las personas que son autistas sufren mucho, porque viven más que los que no son, las dos realidades, y no tienen dominio de esta y ni de aquella. Es un sufrimiento terrible. Como tengo un niño autista, es decir, hoy ya tiene 26 años. Señales precursores o precursores de la mediunidad, ¿no? Sin conocer muchas veces los recursos mediúnicos, que es muy común que la persona no conozca, ¿no? El hombre se siente envuelto, y el hombre aquí es hombre y mujeres, ¿no? Naturalmente, se envuelve en problemas de los cuales ignora las causas, como dificultades de entendimientos en la vida personal. Muchas veces las problemáticas de las parejas empiezan por una influencia espiritual. La persona tiene problemas personales en la familia, ¿no? Problemas con otras personas en la sociedad, en la profesión, en el trabajo, y también puede haber dificultades, malestar general, empieza a sentir problemas orgánicos, va al médico, no encuentra nada, y bueno, el síntoma desaparece antes de llegar al médico, ahí sale del médico, vuelve. Es una cosa así que realmente deja a la persona un poquito, ¿no? Y emocionalmente desestabiliza. Ahí la persona se pone nerviosa, grita con la otra, no habla alto, y después se arrepiente, tiene que pedir perdón. Desequilibrio en los pensamientos es muy común. Tiene una idea, de repente cambia la idea, y cambia por otra, y vuelve para la primera. ¿No nos pasa esto a veces? Esto es ser medio, ¿eh? Dice, yo no siento nada, pero los pensamientos no se quedan tranquilos. Es medio, porque tú tuviste un pensamiento, vino un espíritu, te sugirió otro, viene otro, sugirió otro. Ahí viene el ángel de la guarda y sugiere algo más equilibrado, ¿no? Pero nos quedamos en duda y acabamos por optar por alguno de ellos utilizando el libre albedrío. Somos responsables. Enfermedades que vienen y se van sin que los médicos las puedan explicar. Señales precursores de la mediunidad. El medio atormentado, ¿no? Los síntomas que anuncian la mediunidad varían al infinito. Esto nos dice Herminio Miranda también. Reacciones emocionales insólitas. La persona no tiene estabilidad, de repente explota, de repente está muy calmado, ahí dicen que es bipolar. Sensación de enfermedad aparente, que está relacionado con la cuestión de los médicos. Vamos allá, cuando consultamos con un médico espiritista facilita la cosa, ¿no? Escalofríos y malestar ocurre, de repente viene, el pelo parece que va a saltar fuera del cuerpo, ¿no? Irritaciones raras, la persona a veces incluso calma, ¿no? Pero de repente está irritadiza, no dice nada, algunos controlan, pero ni todos, ¿no? Vamos adelante. Y algunas veces aparece sin cualquier síntoma. La mediunidad es espontánea, exuberante. La persona no escribía, empieza a escribir, no escuchaba nada, de repente empieza a escuchar. Va para un trabajo, durante años, el trabajo mediúnico, dialoga incluso con los espíritus, o entonces es un apoyo vibratorio, o transmite los pases, y un día senta allá y viene un impulso y empieza a hablar. Puede aparecer de un momento para otro, y a veces está en casa, no sabe nada, va caminando y de repente ve la abuela sentada, ya está desencarnada, está sentada en el sillón, la abuela ahí, ¿no? Apareció. Si se repite, es mediunidad. Si no se repite, fue una ocasión, algo que pasó. A veces no depende de la persona, porque si ella tiene un indicio de la facultad y viene el mentor espiritual y le toca, ella durante el momento que el mentor espiritual la está tocando va a ver los espíritus. Ya me ocurrió más de una vez de ver con detalles. Ellos se alejan, se apaga todo. Entonces hay que ver la frecuencia y la repetición. Lo que caracteriza la mediunidad es la constancia del fenómeno. El medium, hablemos un poquito. ¿Quién es el medium?
¿Alguien quiere hablar? ¿Qué os parece antes de ver la lámina? ¿Quién es el medio? El instrumento. El instrumento. Es un canal. Muy bien. Instrumento, canal. ¿Qué más? Otra palabrita, intermediario. Sí, Intermediario. una persona que tiene cualidades Ajá. y que de alguna forma pues, es escogido justamente para poder externar, ¿no? Ajá. Sí. O sea, tiene ciertas cualidades específicas Ujú. y entonces va en algún momento, algún espíritu se aproxima y le elige para la transmisión. ¿Es alguien especial? No. No. Bastante cuidado, es persona común. Vamos a ver aquí. Vamos allá entonces. Definición de medium. Puede avanzar ahí. Origen en el latín, intermediario. Podemos seguir. Toda persona apta a sentir influencia de los espíritus. O sea, todos nosotros. Esencial para la comunicación. Es esencial, ¿eh? Aunque sea comunicación instrumental. Hasta hoy no se comprobó que el instrumento pueda recibir la comunicación sin que haya la interveniencia del elemento material que es fornecido por el medio. Los espíritus, afirma Kardec, la persona no sabe, pero me está forneciendo. ¿Quién fue? Ah, la muchachita que trabaja en la casa. Ah, pero el padre Blum, no sé qué, grabó en el grabador. No había medium, ¿cómo sabes? En la casa o en la casa del vecino, en algún sitio había alguien que estaba forneciendo el elemento material necesario, ¿no?, de la materia que nuestra, ¿no?, de la materia más grosera, para que se pudiera concretar la comunicación. Es esencial. Por el perispíritu, él participa de la naturaleza espiritual, y por el cuerpo de la naturaleza física. Mínimamente, los espíritus van a recurrir a la esencia que puede extraer de esta composición perispíritu-cuerpo para poder, entonces, concretar el fenómeno. ¿Está bien? Aunque la persona no sepa. Bueno, vamos a ver. Esto está en el Libro de los Medios, capítulo 14. Riquísimo este capítulo. Es un individuo común, como hemos dicho. Él tiene imperfecciones, tiene dificultades, más expuesto a la influencia espiritual por una cuestión de sintonía. Ahora, cuidado en este punto, porque nosotros tenemos el hábito de tratar de manera especial al medio, porque esto viene de nuestro pasado. Tenemos necesidad de tener referencial, y cuando el medio no está equilibrado, le auxiliamos a ser instrumento para la obsesión del grupo. Hemos visto más de un grupo hundir por cuenta del medium principal. Por lo tanto, cuidado con el medium principal. Él puede tener una mediunidad más exuberante, pero yo os pregunto, ¿Divaldo Franco es el medium principal de la Mansión del Camino? ¿Sabe qué ocurre? Él no se considera así, porque hay muchos medios trabajando. Y yo ya estuve en trabajo mediúnico con Divaldo. Él se sienta y los demás que están ahí también, que son medios, también reciben los espíritus. Y él no recibe más que los otros, recibe igual. Si hay una sesión y normalmente el espacio sería para 2 espíritus cada medio, por la cantidad y el tiempo que hay, él recibe 2 espíritus. Si no hay tiempo, recibe 1. Y se queda concentrado mientras los demás están. Entonces no se considera principal, porque a veces tratamos a la persona de una manera incluso que no es fraterna ni caridosa, porque le ponemos un pedestal que él no tiene condiciones de estar, y es muy duro para la persona, porque cuando hay la caída, y dice que cuanto más sube, más grande va a ser la caída. Entonces vale también para nosotros en la labor mediúnica, ser dirigente del trabajo, ser medio. Vamos allá entonces. Es un individuo común, es un ser humano, ¿no? Está sujeto a oscilaciones vibratorias. Un momento está bien, otro momento no está bien. Depende mucho, ¿verdad?, de la situación. Después, con pensamientos y deseos inadecuados a veces.
está trabajando su reforma interior, pero de repente viene un pensamiento de mal de otro, de una muchacha bonita o un muchacho guapo que pasó, ¿no? Viene y la persona tiene que trabajar. Entonces tiene que tener mucho cuidado con el elogio, la importancia de la crítica. Se dice que el amigo muchas veces es el enemigo, porque nunca nos dice lo que necesitamos escuchar, porque no nos quiere ofender. Y el enemigo muchas veces hace el papel que debería de hacer el amigo, porque viene y nos tira en la cara aquello que necesitamos. Vimos que es importante la crítica y la vigilancia y la oración. Lógico que el medio debe de estar vigilante, pero no al punto de no dar la pasividad. Yo conozco medios que podrían estar actuando, pero que no actúan porque seguran. No dejan el espíritu manifestarse. Se aproxima y no deja, no adelanta. Pero ¿qué hago yo? Ahí la pregunta es, ¿qué estás sintiendo tú? La primera vez que di comunicación en un grupo, yo sentí un dolor terrible en el pecho. Yo estaba sintiendo el dolor. Es creación de mi cabeza el dolor que yo estaba sintiendo. Entonces yo tengo que pensar que yo soy un sadomasoquista. ¿No? Yo estaba sintiendo el dolor. Entonces el dirigente percibió y quedó ahí mirando la cosa, no dijo nada. Después que terminó el trabajo, él entonces dijo, ¿sentiste alguna cosa? ¿No? Yo le dije, un dolor terrible en el pecho. Y él dijo, yo no fui ahí porque yo no estaba en la mesa, estaba adentrando el trabajo, ¿no? Y él dijo, la semana que viene vamos a poner en la mesa y a ver, si se repite, deja pasar. Con espontaneidad. Y entonces la otra semana, el mismo espíritu se aproximó, un dolor terrible en el pecho. Él dio atendimiento al espíritu, yo no sentí más el dolor en el pecho. Y lo que fue que dije, estoy sintiendo un dolor terrible en mi pecho. Que era lo que estaba sintiendo yo. Y posiblemente era lo que estaba sintiendo el espíritu, porque si no estaría sintiendo yo, ¿verdad? Y yo sentía ganas de decir esto, estoy sintiendo un dolor terrible en mi pecho, entonces lo dije. Y él atendió, habló con el espíritu, hubo transmisión de pase, hubo esclarecimiento de la situación, él no sabía que había desencarnado. Entonces se fue liberando despacito con la conversación que fue teniendo, ¿no? Es más o menos por ahí. Pero si yo siento el dolor y tengo miedo, no quiero dejar pasar, entonces con el tiempo los espíritus no dejarán que se aproxime, porque será un sufrimiento en vano mío y del espíritu. ¿Percibe? Por eso el medium debe de ser espontáneo. Lo que sienta, diga. Ahora mismo tuvimos una comunicación impresionante en el último trabajo mediúnico, yo no estaba, mi hija habló conmigo. No se habla de estas cosas fuera del trabajo mediúnico, pero somos dos miembros del trabajo y el dirigente dijo que yo preguntara a ella cómo había sido para que ella me contara, para yo estar informado, porque tenía otra labor del Consejo Federativo Nacional y no podía estar en el trabajo, ¿no? Yo y otro compañero no fuimos. Entonces ella me describió, la médium empezó diciendo, estoy viendo, estoy percibiendo tal, y empezó, y de repente el espíritu empezó a hablar. No vino directamente por el fenómeno de la psicofonía. Ella empezó a decir lo que sentía. Yo percibo un espíritu, estoy viendo un campo de tal forma, y está una persona así, así, así. Empezó a describir. Y de repente el espíritu de la comunicación era un obsesor terrible. Terrible. ¿Está bien? No sé si auxilia ir comprendiendo la cuestión de la persona tiene dudas, es natural que tenga dudas, ¿no? Que sea escéptico, y es bueno, no es malo que sea, pero no puede ser escéptico al punto de paralizar el fenómeno. ¿Bien? Lo mismo es para la psicografía. Con toda seguridad. Porque hay medios que son mecánicos. No significa inconsciente. Cuidado que no utilicé la palabra inconsciente. Porque el mecánico, mientras está escribiendo el brazo mecánicamente, él puede estar acompañando. Pero como está en un proceso que se llama de concentración profunda, él se aleja del cuerpo. Y el cerebro físico está pasando el mensaje. Pero él como espíritu puede estar atento a otras cosas, no está percibiendo. Cuando vuelva aquí,
Ele não tem memória, não tem recuerdo da coisa porque não la acompanhou. Pero ele pode estar acompanhando se quer. E se não confia no Espírito, é ideal que acompanhe. Pero você vai comunicar Juana por Divaldo. Por que Divaldo tem que estar aí vigilando a Juana? Então ele hace esto, não? Alípio Gonçalves estava dando uma orientação a uma senhora que ele vino a buscar, mientras Divaldo dava uma entrevista allá lejos, e ele hablaba bajito com a senhora lejos allá, para não dificultar a gravação. E depois que terminou a gravação de Divaldo allá, Divaldo lhe dijo, muito interessante a orientação que diste a senhora. E ele disse, pero Divaldo, tu escuchaste, eu não queria falar alto para não... Não era isto, não dificultaste nada na gravação. A gravação saiu normal, pero era a Juana quem dava a entrevista, eu estava a tu lado. ¿También? Então, é o fenômeno, pero não significa que a pessoa não pode. Divaldo não era inconsciente de nada, era tão consciente que estava acompanhando outro hecho que estava ocorrendo. E era tão capacitado que transmitia ao cérebro para recordar depois, porque se não há registro, a impressão e o cérebro físico se olvida. Compreende o fenômeno, como é difícil? Ele é capaz de transmitir a informação, de recordar depois, porque registra o cérebro físico. Então, não é meio inconsciente, é mecânico. O médium está escrevendo mecânico. Há outro que é consciente. Aí é consciente. ¿Por quê? Porque ele não é mecânico. Este médium tem que passar por el cerebro de ele e ele toma a decisão de escrever o que está recebendo. ¿Percibió? E aí ele semi-mecânico, que se recuerda de certos pontos, pero outros dizem, pero eu escrevi isto. Porque houve um momento de uma concentração mais grande, se alejou do corpo, estuvo um pouco distraído, de repente não está muito bem capacitado aún com a faculdade, e então se queda um pouco mareado com o fenômeno do alejamento do corpo, depois não se recuerda do que foi escrito por el Espírito. Está bem isto? Ok, vamos allá então, passando adelante. A mediunidade é uma coisa magnífica, não? Mecanismo da comunicação mediúnica que não temos ideia de profundizar. Isto é para um curso. Vamos dar uma ideia, está bem? Só para poder ter elementos para examinar. Podemos avançar. O cérebro irradiando, não? Há laços fluídicos. É muito importante os laços fluídicos para compreender o mecanismo da comunicação mediúnica. Vamos ver o que temos aqui. Quem quer ler este tramito? Todo lo que existe, que vemos, percibimos, sentimos y hasta mismo lo que no vemos ni percibimos existe primero en el pensamiento. ¿Está bien? El pensamiento es la geratriz de todo. La tierra existe porque Jesús la sostiene en su pensamiento, con su voluntad. ¿Está bien? Todo antes en el pensamiento, después se concreta. Temos uma voz muito bonita. Gracias. Vamos allá. Otro tramito. Este es más largo. ¿Quién quiere leer? Esto está en la revista Espírita, tanto el primero como este. ¿Está bien? ¿Alguien para leer, por favor? Vivimos en un océano fluídico, expuestos incesantemente a corrientes contrarias que atraemos o repelimos, y a las cuales nos abandonamos conforme nuestras cualidades personales, pero en cuyo medio el hombre siempre conserva su libre albedrío, atributo esencial de su naturaleza en virtud del cual puede siempre elegir el camino. Muy bien, Allan Kardec escribió esto en la revista Espírita, ¿no? Entonces, estamos sumersos en este océano fluídico, ¿no? Y entonces tenemos en este océano fluídico vibraciones que son favorables, compatibles con nosotros, y otras que son contrarias. Y es un entrechoque constante. Están estas ondas, ¿no? Que vienen y van, y muchas veces nosotros nos entregamos, que también cansa estar todo el tiempo. Entonces vivimos, ¿no? Como se dice, como Dios quiere. Peligroso esto. Dios siempre quiere bien, ¿no? Pero si no merecemos,
Entonces, nos abandonamos, ¿no? Depende das qualidades que temos. Se somos espíritos muito livianos, que não estamos preocupados com a realidade espiritual, então vivimos como todo mundo. Eu tive uma novia, ¿no? Que ela dizia assim: pero todo mundo hace isso. E eu lhe dizia: pero tu não eres todo mundo. Eu tampouco, cada um é uno. Não há justificativa para que uno haga porque todos os demás hacen. E não é assim, porque nem todos hacen. Alguns hacen. Então não há justificativa. Hay que estar muito atento. E isto depende então das qualidades. E aí então sempre tem o indivíduo em livre albedrío para tomar sua decisão. E é responsável. Por favor. Sí, lo que iba El pensamiento en este tono vibratorio elevado. Y cuando baja, sintonizamos con los espíritus que están en el mismo diapasón, vamos a decir, en la misma vibración. Y cuando queremos elevar otra vez, ya tenemos el peso de la economía ajena con nosotros. Y a veces no logramos, es más difícil. Y a veces nos acomodamos en la vibración más baja. Ocurre mucho. Infelizmente, em certos momentos da vida, quando começamos depois de examinar, vemos que hemos entrado nesta situação. E vemos companheiros, às vezes, com responsabilidades, e que se acomodaram, e passam a ser juguetes de espíritos inferiores. Cuidado, todas as vezes que desenvolvemos o hábito de falar de los outros, mal, não? Hacer referências negativas de las coisas, porque isto não é a proposta divina. E isto nos dificulta. Por isso, manter, como has dicho, sempre o máximo de tempo a vibração elevada, pero também não punir-nos. Ai, Deus mío, que hice eu? Porque isto também atrai os espíritos inferiores. E também pesa na economia. Cometemos uma equivocação, vamos reparar isto. A reparação é não fazer outra vez. Pero não logro, quando vejo já estou fazendo. Aí aprendimos, infelizmente nem sempre conseguimos pôr em prática, pero estamos lutando com isto, e isto nos vai ser muito útil, não? Neste momento em que estamos fazendo um esforço. Então, é nosso mentor espiritual. Em la juventude, os impulsos, aquela coisa. Eu me sentia muito mal, não? Porque era muita energia e era agressivo com as pessoas. Eu fui um jovem que não era adolescente, foi aborrecente. Lutava para não cometer equivocações, estas coisas todas. Pero me era muito difícil suportar as pessoas. E era um sofrimento terrível. E então, um dia, eu perguntei a meu mentor espiritual, nossa, mentalmente, que hago eu? E ele disse, conta hasta 10. E eu lhe disse, pero isto toda a gente disse, não? Isto não tem novidade. Ele disse, pero conta hasta 10. E aí eu lhe perguntei para desafiar, não? E se não estou calmado hasta os 10? Ele disse, conta outra vez, hasta 10. Aí ele me disse, vas a darte conta de uma coisa. Porque se empiezas a contar, a veces vas a tener que contar 3, 4 veces hasta 10, hasta calmarte. Pero con el tiempo, con el ejercicio, llegará el día en que dirás 1 y llegará el día que no necesitarás contar más. Aí eu me quedei tranquilo, porque isto não havia escutado de nadie, não? Havia escutado que tinha que contar hasta 10, pero que não ia necessitar mais. E esse é o hecho de exercitar, ponerse a proposta e hacerlo. E a vezes, uno diz assim, tenho que violentar-me, porque se não me violento, não logro. Se tens que violentarte para ser-te melhor, vamos allá. Porque muitas vezes nos deixamos violentar por nossas imperfeições. Isto não é bueno, certo? Violentar-se no sentido de não ceder ao impulso, ao vício, a não ceder a aquilo que já estamos acomodados a ser, porque podemos fazer melhor sim. Está bem? Existe o exercício de livre-albedrío. O médium tem este desafio. Estamos aí com os vasos fluídicos. Há uma outra citação aqui pequenita. Aí está. Também pode poner que vai aparecer de onde é a fonte. Quem quer ler rapidinho?
Los malos pensamientos corrompen los fluidos espirituales, como los miasmas deletéreos corrompen el aire respirado. ¿Está bien? Cada mal pensamiento que emitimos, entonces miren qué pasa. La persona está en el trabajo y piensa así: ay Señor, qué bueno que hoy yo voy a poder pasar por el centro espírita porque hay charla, después voy a recibir un pase, qué bueno. ¿Qué hizo? Pensamiento bueno. ¿Que llega a dónde? En el centro. No, llegué al centro espírita porque él dijo: ay, qué bueno que voy al centro espírita, qué bueno que voy. Es una vibración positiva, llega al centro. Cuando él llega aquí al centro, esta vibración está esperando por él y él se siente bien. Pero ahí enseguida dice así: qué lástima que después voy por aquel vespero que es mi hogar. No. ¿Qué es lo que va a encontrar en el hogar? El vespero que él proyectó, ¿verdad? Y esto es una realidad. Estamos en el coche, viene uno, pasa loco, y nosotros decimos: loco. No, no pasa. O peor. E aí? A pessoa vai receber? Provavelmente, como está mesmo, não? Fora del normal, porque deve de haver tenido um problema, qualquer coisa, a vibração chega nele e rebota e vem com nossa carga mais la de ele para nós. Porque estabelecimos a sintonia que vamos a ver aqui. É duro, não? Pero é uma realidade. Podemos fazer diferente? Podemos. Porque ao passar, nem pobre podemos dizer, porque pobres comprometem. Que a impiedade e a piedade inútil não serve para nada, senão sintonizar também e causar dano. Tem que haver o que se chama de condolência, ou seja, de poner-se à disposição de sentir o dolor do outro e actuar para resolver o problema. Como não conhecemos a pessoa, não sabemos quem é, e provavelmente não vamos ver mais, oramos por ela. Está bem? Porque aí emitimos a vibração, chega hasta ele. Se há uma possibilidade, se calma. Se não há, bate e rebota e vuelve para nós e nos sentimos bem. Se vai allá e ele se calma, então também se intensifica e recebemos de volta intensificada. Está bem? Não vamos ter mérito se não houve resultado, não vamos ter emoção. Porque se o outro não está preparado para receber, que mérito vamos ter? O único de haver emitido com intenção. Pero temos que ser muito francos, não houve produção de resultado porque nossa vibração não foi efetiva. Não teve o poder de transformar. Em el futuro, com o exercício de tanto fazer, em uma mesma situação como esta, uma pessoa na mesma posição, emitimos e ela se calma. Está bem isto para todos? Por isso hay que exercitar. Muito bem. São os fluidos que emitimos e que recebemos. Já compreendimos isto. Vamos a ver agora mais detalhes do mecanismo. Avancemos. Vuelve o cérebro que se irradia para entender o mecanismo aqui da comunicação mediúnica. La mente, pode poner, es lo que somos. También dice que la mente es un atributo del espíritu, ¿no? Pero es tan íntima, este atributo es tan íntimo, que podemos decir que la mente es lo que somos nosotros. Porque no se puede concebir el espíritu sin la mente, sin el pensamiento. Es la base de todo el fenómeno mediúnico. No hay fenómeno mediúnico. Por esto, cuando el padre Quevedo propuso a Chico Xavier que quería hacer una experiencia con él para probar, usando una máquina ya, que el cerebro de Chico estaba funcionando mientras él hacía la psicografía y por lo tanto era el cerebro de él que hacía la psicografía,
Chico le respondió con singeleza, ¿no? Con humildad. Emmanuel no permite que se haga este tipo de experiencias conmigo. ¿Por qué? Porque el padre Quevedo estaba partindo de presupuestos equivocados. El espiritismo nos dice que el cerebro para cuando hay comunicación mediúnica y ni puede parar, porque la mente está activa, por lo tanto el cerebro está en funcionamiento porque es el instrumento de la mente. Pero hoy ya hay otros instrumentos que demuestran que las áreas en funcionamiento cuando está psicografiando no son las mismas de que cuando está escribiendo un texto, por ejemplo. ¿Está bien esto para todos? Ya hay experiencia en este sentido. En aquel entonces no era posible hacer, no había instrumentos suficientes, ¿no? Entonces no probaría nada, pero hoy ya puede probar. Muy bien, vamos adelante. Estabelece la sintonía, y esta palabrita es fundamental, ya fue dicha, ¿no?, por vosotros, la sintonía establecida. Vamos a entrar en más detalles de la sintonía. Crea el hálito mental, la mente crea el hálito mental. ¿Sabe? ¿Todos sabían que tiene un hálito mental? ¿Y que tiene olor? No. ¿Y color? No. Todos tenemos un hálito mental que tiene color y olor. Los espíritus que están capacitados perciben. No sé si ya han sentido, llegan cerca de una persona y no se sienten bien cerca de la persona. Sí. No hay afinidad fluídica. Es una otra palabrita que va a aparecer dentro de un ratito. Y es, si la persona pone atención, puede sentir. Yo ya tuve ocasión de sentir el olor del otro. Bien. Característico, bien acentuado. Entonces emitimos olor, los espíritus sienten. Imagina como no debe ser fácil a los espíritus superiores llegar cerca nuestro. Una lucha, pero ellos renuncian, saben cómo, ¿no? Y así con este alto mental definimos el tipo de compañía, porque quedan los que se sienten bien. ¿Está bien? Tanto como entre los encarnados como entre los desencarnados, y entre desencarnados y encarnados. Es por cuenta del hálito mental. Vamos allá. Puede pasar. Sintonía. Aquí en la sintonía son vibraciones equivalentes. No hay como haber sintonía si no hay vibraciones equivalentes. Vamos avanzar. El tenor de las circunvalaciones es idéntico, dice también Emilio Miranda. Que son circunvalaciones. Nosotros emitimos el pensamiento nuestro, que son vibraciones, y que son circunvalaciones, que están girando en torno nuestro. Para haber una sintonía mía con ella, estas circunvalaciones tienen que ser equivalentes, porque si no, no hay comunicación, no hay contacto. ¿Está bien para todos esto? Con los espíritus la misma cosa. Entonces, cuando no hay identificación de las circunvalaciones, no hay comunicación. Vamos adelante. Es por esto que ni todos los espíritus se comunican con todos los medios. ¿Quién ha leído Volví? Volví. Bueno, después de lo que voy a hablar ahora, todos van a leer Volví. Vean por qué. Volví fue el primer libro espírita escrito por un espíritu espírita dirigido a los espíritas. El primer libro espírita escrito por un espíritu espírita dirigido a los espíritas, porque él propuso realizar esto antes de desencarnar, y ahí viene a contar su experiencia. Fue vicepresidente de la Federación Espírita Brasileña, un hombre que hizo caridad. Si vamos querer entender la expresión de la caridad, Frederico Figner, que fue hermano Jacobo, es una referencia para mucha gente. El hombre andaba apresurado por las calles de Río de Janeiro porque no tenía tiempo para atender toda la gente que tenía que atender. Y cuando llega al mundo espiritual, no digan quién yo, que no ha leído, necesita leer para ver cómo llega ahí. Y después, ¿qué es lo que hace? ¿Está bien? ¿Es similar a la experiencia que tuvo Andrés Luis? Es diferente. Bueno, bastante distinta. No, bueno, diferente, pero me dijo... ¿Por qué? Andrés el Luis... proceso.
No, es diferente incluso el proceso, porque André Luis no era espiritista y se quedó 8 años en el umbral. Y hermano Jacobo no pasó por el umbral. Entonces el proceso es totalmente diferente, pero esto no significa que no haya sufrido. ¿Está bien? Mismo siendo espiritista. Es necesario comprender esto porque nos auxilia mucho. El presidente Thyssen, en el periodo que antecedió su desencarnación, tenía este libro como libro de cabecera de él. Ponía cerca de la cama. Todas las noches antes de acostarse leía un tramo para prepararse para volver a la realidad espiritual. No es fácil. Y cerquita de la desencarnación de él, luego enseguida que desencarnó, yo tuve un sueño con él. Tenía mucha afinidad con el presidente Thyssen, ¿no? Y el sueño era que nosotros estábamos en el mundo espiritual y él me enseñaba un campo bonito, iluminado, y ahí él me iba mostrando una panorámica. De repente empezaba a aparecer una reja y por detrás de la reja unos árboles aún iluminados. Después los árboles empezaban a ponerse oscuros, ya no se veía bien, ¿no? Y él seguía, después empezaba de nuevo a disminuir los árboles y el campo se iba poniendo de nuevo, la reja también se iba disminuyendo y tal, y volvía a ser iluminado hasta ser una panorámica completa, ¿no? Y él dijo, la parte oscura fue lo que no logré realizar en mi última reencarnación. Y fue presidente de la Federación Espírita Brasileña. Es una lucha, nosotros no sabemos lo que programamos. Por eso debemos de aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Lo que ni siempre ocurre, infelizmente para nosotros, ¿no? Y estoy incluso, lógico, seguramente, tal vez con más dificultad que muchos de vosotros aquí, pero tenemos un compromiso. Estuvimos dentro de la iglesia construyendo la doctrina de los hombres que predomina hoy dentro de la iglesia católica, ¿no? Y hoy tenemos que hablar dentro del espiritismo para disminuir un poco las consecuencias de aquello que hemos hecho allá, ¿no? Por eso estamos hablando aquí, no es ningún privilegio, al revés, es el tamaño del compromiso. Y gracias a Dios que el Padre nos permitió tener conciencia de eso, ¿no? Porque muchos están iludidos creyendo que son buenos oradores. Dios mío, por favor, me libre de esto. Vamos allá. Entonces, el pensamiento y la voluntad tienen que estar en la misma faja de vibración, ¿no? Para haber sintonía. Es automática entre los inferiores, la sintonía, automática. Los inferiores se atraen. Cuando bajamos nuestro padrón vibratorio, enseguida está la nube de testimonios a nuestro alrededor. Es automático. Vamos allá. Es consciente entre los superiores. Los superiores sintonizan con quien desean sintonizar, como que les parezca bien. Pero los inferiores no tienen cómo huir de esto. Es por esto que tenemos obsesores. El fluido perispiritual. La comunicación mediúnica se da por una expansión de este fluido perispiritual que toca con el fluido perispiritual del espíritu. Y entonces hay, y es otra forma de explicar las circunvalaciones en comunicación, porque el pensamiento se transmite por esta expansión perispiritual. Unos tienen más capacidad y otros menos. Quando vieram com a máquina Kirlian para medir a aura de Chico, tuvieron que traer uma mais potente. La nuestra puede utilizar una menos potente, porque es de este tamanito. La mía, ¿no? Vamos allá. Entonces, el fluido perispiritual es el agente de los fenómenos mediúnicos. Tiene esta capacidad de expansión. Vamos a avanzar. El contacto del medio con el espíritu por afinidad. Si no hay afinidad, no hay comunicación. Cuando el hermano Jacobo, ¿no? Frederico Figner, quiere escribir por medio de Chico Xavier, busca a Emmanuel. Y Emmanuel le dice, bueno, infelizmente, ¿no? Porque ya tenemos una programación y está muy complicado. Y él ya había buscado varios medios, no había logrado. Y él quería escribir. Y como sabía que iba, perdón, pero esto no está escrito, vamos a ver. Como sabía que iba a reencarnar enseguida, él tenía que escribir el libro. En el intervalo corto, ¿no? Del tiempo que estaría en el mundo espiritual. Y había prometido, él quería cumplir. Además tenía que dejar para él mismo orientaciones que le servirían después en el futuro, ¿no? Entonces,
Emmanuel, ele vai insistir com Emmanuel. Pero André Luiz, que nem sequer era espiritista, está escrevendo estas páginas magníficas por Chico Xavier. ¿Por que não posso eu escrever? E aí, então, Emmanuel lhe disse, pero André Luiz acompanhou Chico Xavier durante cerca de 720 dias, de 24 horas, sem alejar-se de ele, para estabelecer... Não é simples chegar aí e ele dizer, tu eres... Ele mesmo havia dito, no livro ele põe, que buscava os médios, mas não encontrava repercussão. Está bem? O médium que recebe todo quanto é esse espírito superior pode estar seguro que há algum problema aí. Porque tem que haver estabelecida a afinidade mais da sintonia. Então, el fluido perispiritual es el vehículo de las sensaciones. João de Jesus Moutinho tenía el hábito de decir, ¿qué es el primero que el medio tiene cuando se aproxima a un espíritu? ¿Qué es lo primero que tiene él? Sensación. Lo primero que es, no es un pensamiento, es muy raro que tenga primero un pensamiento. El primero es una sensación de tranquilidad, de elevación, los pelos... Não é uma sensação, os pelos querem saltar, tiene de repente um dolor que não estava sentindo, é sensação, primeira sensação, e depois então é que a coisa se vai, com a concentração e tal, vai se dando todos os passos para cumprir este mecanismo para que a comunicação ocorra, está bem? Vamos avançar. Aún vem o mecanismo, vem o papel da oração agora. Pode passar. Melhora o tono vibratório, melhora o hábito mental. Orar todos os dias. Algumas pessoas dizem assim, minha mulher tem este pensamento. Ele dizia, orar em horário certo é fanatismo. Então, há que orar na hora que se tenha ganas. E é verdade. Há que orar no momento que tenhas ganas. Pero não significa que ter horário certo é fanatismo. Pode ser consciência. Um dia ele entrou em el banho e eu estava na ducha. A água estava caindo e ele me mirou e disse, eu não creio nisto. Então eu lhe disse, não crees em quê? ¿Estás orando? E eu lhe disse, sim. ¿Por quê? Ele disse, pero orando dentro del banho para ducharse. Eu lhe disse, sim, por consciência. E ele disse, tienes que explicar-me. Que justificativamente vas a dar que é de consciência estar orando dentro del banho? E eu lhe dije, é porque eu leí do André Luiz. E André Luiz, e tu também has leído, le dije, e agora vas a ver. André Luiz dijo que quando nós a vezes recebemos um passe ou hacemos uma oração, as coisas que estão acumuladas adentro são traídas para a periferia. E quando nos duchamos, são levadas para limpiar. Então, eu estou pedindo a los buenos espíritos, por favor, me limpem, porque hoje estive nervioso por la manhã entre 11 e 11 e quarto e tal. Estou pedindo, por favor, que me liberem ou me auxiliem, mientras mi imperfeição aún me domine, não? Que por lo menos nesta hora eu pueda poner isto para fora e tal. E ele então me mirou e saiu, não? Então, há que as transformar em consciência, melhora o hábito mental. Aí estamos em el trânsito, e nos recordamos de um companheiro de trabalho, oremos por ele. Há uma muchacha, ela disse, depois que terminou de dizer-me, ela disse, é tão interessante, porque eu não he dicho isto nunca para nadie, pero para ti tenho ganas de dizer estas coisas, eu não sei porquê. Ela habla das coisas de ella para mim, não? E então digo, tu sabes que quando eu vengo para o trabalho, eu não prendo a rádio. Eu empiezo a orar e me toma cerca de 20, 30 minutos, depende do trânsito, por todos os companheiros do trabalho. Me recuerdo de cada e hago uma oração por la pessoa. É católica ferrenha. Então me dijo isto, depois que terminou de dizer, não sei por que hablo estas coisas para ti, é para que eu pueda usar nas charlas, ¿no?
porque es una experiencia muy interesante. Y esto me llevó a pensar en esto. No podremos de repente recordarnos de orar por los compañeros de trabajo todos los días por la mañana, pero de repente nos acordamos de alguien del trabajo. Oremos en aquel momento por la persona, porque por alguna razón nos recordamos. Nos recordamos de alguien que nos ofendió, oremos por la persona. Nos recordamos de un familiar, oremos por el familiar, porque por algo nos estamos recordando de él. Y alguien dirá, eres un fanático. Pues yo prefiero ser un fanático consciente de lo que estoy haciendo, de que ser un fanático que no hace lo que tiene que ser hecho, que cree que la fe me va a salvar porque la sangre de Cristo me va a llevar a algún sitio, ¿no? Entonces, mejor el hábito mental. Orar es bueno. ¿La oración puede ser alguna conocida o se puede creer? Con toda seguridad, aquello que viene de adentro de nuestro corazón. Podemos repetir aquello que ya memorizamos, no hay ningún problema, pero si memorizamos hay que poner el sentimiento en las palabras. Y los espíritus recomiendan, ¿no?, que cuando alguien está orando de público y nosotros estamos acompañando, que repitamos las palabras mentalmente, no necesita hablar, que si se habla es ladainha. Ladainha es cosa de la Iglesia Católica, en espiritismo no hay ladainha. Mismo en la oración del Padre Nuestro, de la Ave María, si alguien quiere hacer, los demás no necesitan repetir, pero mentalmente, seguir palabra o expresión por expresión auxilia a la concentración. ¿Está bien? Ahora, si hacemos espontáneos de nuestro corazón, entonces estamos alcanzando la expresión de hablar con Dios, de aquello que tenemos adentro. ¿Está bien? Es mejor la oración espontánea. Lo que no también quite la validez o la validad de hacer una oración que esté memorizada, si la persona se siente bien. Bueno, la oración mejora las vibraciones y va a implicar entonces en establecimiento de sintonía con los espíritus superiores. Vamos adelante. Influencia el fluido cósmico. Porque el fluido cósmico está en nuestro alrededor. Ahora mismo, el fluido cósmico aquí está formado un ambiente, con nuestras vibraciones, nuestros sentimientos, aquello que pensamos, que emitimos, está influenciando la psicosfera ambiente. Es por esto que la psicosfera de la Tierra es oscura, porque en la mayor parte de los tiempos, de los momentos, nosotros estamos descuidados, no sabemos siquiera lo que estamos pensando. Bien, vamos aquí entonces, emisor y receptor. En la oración hay un emisor y hay un receptor. Vamos adelante. Es atendida por los espíritus que reciben la oración y buscan atender aquello que nosotros estamos vibrando, pero no nos quita la obligación. Hay muchas oraciones que hacemos que son de agradecimiento y de pedido, pero raramente de compromiso, porque también podemos alabar a Dios. Son tres cosas que están puestas en el Evangelio: agradecer, pedir, alabar. Pero nosotros aprendemos en el estudio del propio Espiritismo que hay una otra oración que es de compromiso, de comprometimiento, en que yo me comprometo de mejorarme, de hacer el esfuerzo y de vibrar por el otro. ¿Por qué yo tengo siempre que pedir a Dios que la auxilie? A los buenos espíritus que hagan por ella lo que ella necesita. Al ángel de la guardia que le dé lo que ella está necesitando para... ¿Por qué yo no puedo emitir también mis buenas vibraciones para que ella reciba? Comprometerme que si yo tengo una oportunidad entonces de auxiliarla mismo físicamente, de alguna manera, cuando me surja la oportunidad. ¿Han comprendido esto? Porque siempre transferimos a vosotros que hagan, que Dios haga, que Jesús haga, que los buenos... Eles já estão haciendo. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer nosotros también? Ahora pedirles que nos auxiliem a hacer es bueno, porque no tenemos capacidad todavía. Si vamos a arvorarnos en hacer todo, no, probablemente vamos fallar. Pero si pedimos auxilio para que ellos nos apoyen en el esfuerzo noble, entonces la cosa va mejor, ¿verdad? Vamos allá.
La oración puede ser horizontal y vertical. Esto Martins Peral hace una análisis muy interesante estudiando el Evangelio, si no me falla, o estudiando la mediunidad, donde pone la oración horizontal y vertical. Horizontal cuida das cosas del campo más inmediato. No significa que sea mala, ¿no? Pero está referenciada a las cosas de la vida cotidiana, de los intereses más inmediatos, de la cuestión espiritual más próxima nuestra, ¿no? Y ahí entonces la vertical sube a los planos superiores de la vida, que dice respeto más a las cosas trascendentes espirituales. ¿Está bien? Vamos adelante. Es una invocación que podemos hacer con la oración. Estamos atrayendo a los buenos espíritus, a las fuerzas superiores. Vamos allá. Y en el grupo mediúnico es fundamental la oración. Y todos necesitan aprender a orar para que los demás escuchen. Porque es compartir, es donar, es vibrar en conjunto. Es fundamental la oración. Algunos dirigentes tienen el hábito. Termina un atendimiento, antes de empezar el otro, pide a una persona que haga una oración corta. El trabajo fluye de una manera distinta. ¿Está bien? La persona está dando pases, o es un apoyo vibratorio. No habla nunca en la reunión, pero ahora va a hablar. Porque el medio, ella recibió un espíritu, ella dialogó con el espíritu, terminó el diálogo aquí, ella está dirigiendo, ella pide para ella hacer una pequeña oración. Porque ella es pasista, no tiene otra función de dar pases. Ahora no está dando pases, hace una oración. O es un apoyo vibratorio. Y así todos en el grupo van participando para que el tono vibratorio de la reunión sea mantido, ¿está bien? Ah, pero esto no puede convertirse en un ritual. ¿Qué es lo que dice que una persona está viciada en alguna cosa? Por ejemplo, en bebida, cuando no logra quedar sin tomar su trago, ¿no? Ahí está viciado. Si necesita tomar el trago y se pone inquieto porque no tomó el trago, está viciado. Y no necesita ser, o fue el fumo, ¿no? El cigarro, cualquier cosa así. Ahora, si la persona en la reunión es pedido y hace una oración porque alguien le pidió, ¿no? El dirigente está pidiendo, ¿qué tiene esto de vicio? ¿Qué tiene esto de fanatismo? No tiene nada de fanatismo en esto. Está cumpliendo con un papel, con una obligación, o incluso con una satisfacción de poder contribuir con algo que es consciente de aquello que está realizando. Vamos adelante. Si surge alguna duda, por favor. Bueno, el desarrollo mediúnico y los riesgos de la obsesión. Vamos a ver esto rápidamente también. Aquí estamos viendo una imagen que las manos están agarradas. No se necesita esto. Pusimos la imagen justamente para comentar. Hoy sabemos que no hay necesidad de esto, pero aún hoy grupos que no son espiritistas y algunos que se dicen espiritistas se reúnen, si no agarran la mano no ocurre la reunión. Como si los fluidos tuvieran que ser transmitidos por el contacto, ¿no? Está bien, es un engaño. Vamos adelante. Estamos tratando de las enfermedades espirituales. Estamos cercados por un sinnúmero de espíritus perturbados, encarnados y desencarnados, que buscan nos influenciar de todas las formas. Vamos adelante. Es imposible desconocer dificultades y problemas a que estamos sujetos por la influencia que recibimos. No podemos ignorar esto. Esto es un hecho. Vamos adelante. Si Dios nos encamina al reencuentro, es que compartimos con ellos, estos todos, los mismos débitos a rescatar o servicio a desarrollar. A veces es una oportunidad de trabajo. Si nos traen sensaciones de tristeza o de angustia, es que aún tenemos los corazones, como los de ellos, arraigados a la sombra del Espíritu. Porque no deberíamos de sufrir con la aproximación de un espíritu inferior, porque es una oportunidad de auxiliarle. Pero como medios iniciantes sufrimos, y como medios ya con una capacidad, ¿no? También sentimos el sufrimiento, pero no tenemos que dejarnos involucrar en aquello y dejar que se convierta
em sofrimento para nós. Essa oportunidade de servir. ¿Está bien? Por esto, quando a gente disse assim, pero Jesus expulsava os espíritos obsessores, que eram os endemoniados, que tinham, expulsava. É a forma como quedou registrado, ¿no? Havia incluso diálogo, tanto é que quando são os gadarenos, eles pedem a Jesus que passem por los cerdos. Foi um diálogo, e Jesus lo permitiu, tanto é que os cerdos muerem porque se espantam. Lo que queriam aqueles espíritos? El fluido, porque se alimentam. Quando leemos André Luiz, a obra magnífica de André Luiz, que há gente que tem dificuldade de ler, não sei porquê, porque não tem nada de tão difícil assim. Com 9 anos estavam lendo André Luiz, e não temos uma capacidade que nadie, não? É só dedicar-se um pouquinho, e superamos a barreira, nos afinizamos com o linguagem, e aí podemos ler esta obra magnífica de André Luiz. Ele disse o que ocorre nos matadeiros. Espíritos inferiores que aí vão alimentar-se das miasmas, del plasma que se libera em el momento que os animais são mortos. E era isto o que estava ocorrendo com os obsessores, que eram uma turba, legião de espíritos, que estavam obsessando aí. Então, essa oportunidade, Jesus não veia como inimigos. E não havia esta expulsão que é entendida hoje. Ele dava uma ordem. Chegou o momento de que não perturbes mais a tu hermano, porque tu hermano não necessita mais isto. É o momento de tu transformação, é tu oportunidade. Se não queres, tienes que alejarte, porque já não puedes mais seguir fazendo o mal que te está prejudicando a ti e a ele. Ele já não lo merece mais. E ele confirmava sempre: tu fé te ha curado. Que significa? Que ele já havia cumprido o que tinha que cumprir. Agora não necessitava mais aquela persecução. Está bem? Bueno, então, é a oportunidade que estamos recebendo. Vamos allá. Avançamos. E aqui vamos entender o processo obsessivo. A interferência em el pensamento e em la voluntad. Atracción, aproximação e sintonia. Vamos passando. Vamos observar a atracción. Se atraem. Vamos adelante. Aí vemos a aproximação. Mira, se aproximou mais. Vamos allá. Aí vem o medo, a afinidade e a coacção. O medo atrai e dá força aos espíritos obsessores. A afinidade, que Hermínio Miranda chama de las tomas de ligação, não? E a coacção, o espírito vem e se vai imponiendo, despacito, 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 se vai imponiendo. Vamos ver o que ocorre. Há uma ação mental em um primeiro momento, e depois uma ação fluídica. E mira o que passa em um primeiro momento da ação mental. Está aqui, não? Já houve a aproximação, e agora está uma ação mental. Há uma influência mental aqui. Vamos a ver a ação fluídica, que é o que ocorre. Já há uma interveniência e uma superposição. Há uma influência mental e fluídica aqui. O que vai ocorrer agora, em seguida? Nós vamos a ver um domínio parcial, mental e físico. Já se vai superponiendo. E já empieza a ter um domínio parcial. Se isto sigue, não há uma interveniência, não há uma força de vontade deste indivíduo, alguém não intervém para auxiliar, que vai ocorrer em seguida. Há um domínio total do físico e quase total da mente. Da mente jamais é total, porque o indivíduo pode liberar-se. Mas há situações em que convivem simbioticamente em el mesmo organismo dos seres. Allan Kardec não admitia isto em princípio. Escreveu na Revista Espírita que não havia possessão, na expressão do término. E mais tarde, ele escreve de retorno, dizendo que por la experiência foi obrigado a aceitar de que há possessão. O espírito se acopla de tal forma que simbioticamente se quedam dois. Manuel Filomeno de Miranda descreve uma situação como esta em Obsessão e Loucura,
que é publicado por la Federación Espírita Brasileña, que describe una acción de los espíritus en un centro de Umbanda, donde Bezerra de Menezes es recibido como un preto viejo. Es Bezerra que está ahí, pero el medio es viciado, y él recibe como si fuera un preto viejo. Y Bezerra humildemente va a auxiliar. Y hay una situación de un espíritu que está tan acoplado, la familia tiene tanto, los papás tienen tanto amor al hijo, que el espíritu en la comunicación dice, pero si yo me alejo de él, él desencarnará. Y los papás dicen, por la liberación de los dos, nosotros pedimos que te alejes. Y el hijo desencarna. Está descrito en el libro. Es este proceso aquí. ¿Está bien? Que mi mujer sintió una inspiración y dibujó este proceso. ¿Quién levantó la mano? Ahorita viendo el diagrama, ¿esto cómo ustedes lo han valorado en cuestión de los, por ejemplo, los asesinos seriales de los que se han documentado que han sido influenciados por espíritus? Los asesinos de seriales. Seriales, sí. Mira, la responsabilidad está hasta el grado de la conciencia. Por eso Allan Kardec dice que aquel que se suicida por locura, está dicho en el Evangelio, no tiene responsabilidad. Pero nosotros cuestionamos esto, ¿no? Tenemos el derecho de cuestionar. Tiene responsabilidad relativa, porque algo le llevó a la locura, que fue un desequilibrio que él permitió en algún momento. ¿Está cierto? Entonces tiene una responsabilidad relativa. El mismo del asesino serial. Él tiene una responsabilidad hasta el punto que perdió el dominio de sí. Y son responsables de lo que le están usando, no para asesinar. Pero él tiene corresponsabilidad porque lo permitió de alguna manera. ¿Bien? Tendrá que responder. Muy bien, vamos adelante. ¿Esto está bien para vosotros? Sí, sí, muy bien, hay que comprender. El desarrollo hablamos hasta ahora y tocamos en la educación en algunos puntos. El desarrollo se da espontáneo, o por dolor, sufrimiento, pero el desarrollo ocurre. Desarrollar la mediunidad puede venir de manera natural, espontánea, y puede darse por el ejercicio. Allan Kardec dice, para saber si es medio o no, hay que ejercitarlo. Es la única forma de saber. Por esto cuando alguien llega a ti y te dice, si eres medium, yo me gustaría saber dónde está el globo de cristal, ¿no? Para hacer adivinación, porque esto es una adivinación. ¿Cómo voy a saber si eres medio o no? Puedo suponer. O entonces, si estoy un poco obsesado, decir, los espíritus me están diciendo que eres medium. Pero ¿para qué voy a decirte esto? ¿Qué te va a agregar en la vida esto? Si es inútil, no es una cosa buena, ¿verdad? Entonces, para saber si es medium de hecho, hay que ejercitarlo. Es la única forma, dice Allan Kardec. Entonces, el desarrollo se va a dar por el surgimiento de la facultad y por la propia evolución natural, ¿no? Puede ser inducida por el ejercicio. Y en Umbanda hay la gira, la persona se pone a tomar marafa y girar hasta que dicen que incorpora, ¿no? El espíritu pasa a dar la comunicación. Yo he visto el proceso, soy un curioso de las religiones y tuve la curiosidad de acompañar, ¿no? Cómo es que se desarrolla este proceso. Es muy interesante de la parte fenoménica, vamos a decir, medianímica, pero desde el punto de vista del espiritismo es complicado, porque muchas veces se establecen los procesos obsesivos a partir de ahí, incluso porque, ¿no? Algunas personas dicen que la marafa, que es bebida, ¿no? Ella se pone más saborosa cuando está allá en el tal del centro, porque lógicamente está acusada sus percepciones por la presencia de un espíritu que está sediento, no tiene la organización física y está utilizando la de él. Mira la complejidad del problema, ¿no? Entonces, desarrollo mediúnico se va a dar por el surgimiento, tal, se va a desarrollar por el ejercicio, en nuestro caso en el campo del espiritismo, será por el ejercicio de la psicografía, por estudiar en grupo y entender la mediunidad en conjunto, ir para la práctica mediúnica con este grupo afinizado, con una base común de conocimiento, como pone Allan Kardec, un grupo ya armonizado, y ahí entonces van despuntando las facultades que van siendo acompañadas por el dirigente y los demás participantes, y así se va desarrollando. Y ahí se da el proceso de la educación, que se da por el estudio.
por el autoconocimiento. Vamos adelante. Educación de la mediunidad, 2 láminas con esto aquí. La mediunidad en general se presenta vinculada al dolor, como hemos dicho, principalmente en sus comienzos. El mundo de pruebas y expiaciones en donde estamos viviendo no permite que sea distinto. Aunque estemos entrando en la regeneración, aún tenemos muchas características de la necesidad de la expiación y de la prueba. Encarnados y desencarnados nos afinamos. Hay una fuerte carga de imperfecciones morales que caracteriza a la población encarnada y desencarnada de la Tierra. Traços de nuestros caracteres: ignorancia, orgullo y egoísmo, que generan, y esta ignorancia es voluntaria. Ella debería de venir aquí adelante, en realidad, porque es fruto de esto, porque la ignorancia de no saber es natural dentro del fenómeno evolutivo. Pero esta ignorancia voluntaria, el individuo sabe, pero no quiere hacerlo. Y se involucra tanto en la equivocación, que piensa que la equivocación es la realidad. Está ignorante, pero se hizo ignorante voluntario. Y entonces viene, generado por esto, los desperfectos como el odio, la envidia, los celos, la malicia, el despecho, la deslealdad, la crueldad, y así sucesivamente, todo lo demás. Vamos adelante. Las vibraciones de los espíritus enfermos emocionales afectan negativamente al medio, que con su sensibilidad ampliada pasa a sufrir sin lograr ofrecer la resistencia necesaria al dolor de la inferioridad moral de los seres que le cumple auxiliar. Y no fue por otra razón que el individuo se aproximó. No es el enemigo, es el hermano necesitado, que está agrediendo porque no fue comprendido, no fue aceptado, fue maltratado, fue perjudicado. ¿Comprende? La víctima hoy en realidad no es víctima. Muchas veces la víctima es el persecutor. Este individuo que no logró despertar todavía, incluso por responsabilidad del que está siendo perseguido hoy. ¿Está bien? Vamos allá. Solamente el trabajo digno, la perseverancia en el bien, el estudio serio, la oración y la vigilancia le facultará los recursos para el gradual equilibrio. Si nos quedáramos con esto solamente de la noche de hoy, yo me sentiría satisfecho. Porque aquí está el resumen de lo que tenemos que hacer. El trabajo, es perseverancia, es dedicación, es paciencia, con uno mismo incluso, porque vamos a fallar. No podemos querer milagros, no vamos a hacerlo, pero sí que podemos transformar. Y podemos auxiliar a los otros. Para esto fomos creados. ¿Está bien? Hablo esto con fuerza porque es una realidad. Y quiero que esto quede en nosotros. Nadie está privado. Pero si tenemos mala gana, si no ejercitamos nuestra voluntad positiva, entonces nos acomodaremos, el tiempo pasará. Allá después 100 años, 500 años después estaremos de nuevo en una reunión como esta. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Educación de la mediunidad ahora. Hablamos de esto, ¿no? Paciencia, perseverancia, buena voluntad, humildad, sinceridad, estudio y trabajo son factores de gran validad en la educación mediúnica. Como nadie sabe cuánto tiempo llevará el desarrollo, la paciencia auxilia o ayuda a perseverar en la educación. Porque el desarrollo a veces no termina nunca. Siempre vamos a estar ampliando algo. Siempre. Percibiendo otros ángulos, notando otras capacidades que tenemos. La humildad es fundamental, la oración hemos tratado bien, el amor y el equilibrio que se va a dar por la conducta moral recta, ¿no? Responsabilidad del medio. Pensamiento sin vigilancia es instrumento de las tinieblas. Pensamiento equilibrado va a generar el trabajador del amor. Responsabilidad individual. Disciplina, renovación de la mente, estudio, integración en un grupo equilibrado, oración y meditación, mediunidad y autoeducación. Atención, tenemos que desarrollar para adquirir la capacidad de análisis. Vamos adelante.
normalmente não vemos as coisas que estão a nosso redor. A intenção para poder fazer sínteses das coisas que estamos absorvendo. Reflexão, que vai dar o conhecimento consolidado. E, finalmente, temos o espírito crítico, que é um cambio de atitude que vai generar, então, um indivíduo mais capacitado. A autoeducação aún, o conhecimento e a vivência espírita é o propósito de lo que vai aparecer aqui. Además de estudar, meditar. Era isto que eu estava querendo comentar. Todo espírito em algum momento vai compreender a necessidade da meditação e que não avançará se não meditar. Pero meditar não é algo assim litúrgico, não. Divaldo uma vez dijo: "Los hombres não sabem como é precioso o tempo em que se põe a afeitar-se delante do espelho, e as mulheres de preparar-se, não, de fazer o maquillaje e tal. Este é um momento de meditação magnífico. Está bem? Sem meditar não há interioridade. Orar e meditar são complementos. Pode avançar. A ação em el bien é o corolário. Vai generar a ação interior, que é a transformação e renovação de atitudes entre a vida, e a ação exterior, que seria a prática do bem, a caridade, que vai dar, então, avancemos, como resultado, a autoiluminação e o crescimento espiritual, com o equilíbrio integral do ser em seus centros de força e sua capacidade de projetar-se com este equilíbrio hacia os demais. Então, nós vamos a ver as vantagens do trabalho eficaz, paz interior, amistades espirituais que conquistamos porque estamos trabalhando em el bien, defesa contra as sombras, porque os espíritos se interessam por nós outros e nos protegem, estamos trabalhando em el bien.